Bueno, seguimos en la Fragua, esta edición especial de las Brigadas de Jujuy. Luego de Memorias Rebeldes, que estuvimos dando cuenta de lo que ha sido el éxodo jujeño, estuvimos ahí leyendo la editorial que siempre nos comparte nuestro compañero Fidel. Estoy acá con Claudia Camba, quien es presidenta de la Fundación UMEP, quien hace que todo esto en gran parte sea posible, específicamente en el caso de la brigada. Bueno, queríamos darte la bienvenida y que nos comentes cómo fue toda la instancia previa a lo que hemos vivido y que posteriormente todas las personas que están del otro lado van a comenzar a escuchar. ¿Cómo andas, Clau? Bueno, hola Juan, hola a todos. Bueno, aquí bien, ya un poco más descansada. Bueno, ¿cómo fue esta historia? Nosotros tenemos una larga historia con la provincia de Jujuy que data desde el año 2003. Uno de los primeros sitios donde se implementó el programa de alfabetización Yo Sí Puedo fue en Jujuy, y después las compañeras de las Juanitas Moro fueron claves para todo lo que fue el montaje de Operación Milagro en Bolivia. Así que en ese marco y haciendo la historia, el año pasado viajaron acá dos compañeros, una compañera y un compañero del País Vasco, de Euskadi, Cuba, y fuimos a Jujuy, a Bolivia, a hacer todo un recorrido porque están recopilando la historia. Entonces en ese marco empezó a surgir la idea de que, bueno, de volver a hacer una brigada, ya hacía 4 años, ¿no? Porque nos pandemia de por medio, y de hacerla en Jujuy. A partir de eso viaja Javier, compañero del equipo, en marzo, y bueno, y explora un poco, pero había muchos sitios posibles, todavía no se sabía exactamente en qué lugar de Jujuy, y después viajamos con otro compañero de Cuba en junio, y bueno, y ahí ya como que vimos 2 sitios probables y que fueron los definitivos, San Pedro específicamente, en una comunidad guaraní y en un comedor de la Cuba MTR, y Fraile Pintado. Y aquí empieza la historia, porque cuando viajamos fue el 5 o 6 de junio, ya estaba claro que Jujuy explotaba. O sea, al entrevistarte con la gente, tanto de las organizaciones como de la calle, te dabas cuenta que era insostenible, que iba a explotar. Entonces, bueno, se definió hacer esos sitios, pero inmediatamente explotó Jujuy. Claro, esto fue antes de que sea todo lo de la reforma. Exacto. Fue antes, una ¿no? semana antes. O sea, nosotros volvimos y al otro día empezó la marcha de las antorchas. Y ahí empezamos a decir, bueno, ¿qué hacemos? Porque íbamos a tener la responsabilidad de 60 compañeros y compañeras, y además Aleida Guevara acá, con todo lo que eso implica, ¿no? Sí, claro. Primero que nada para los compañeros y compañeras que seguramente todos querían verla, entrevistarla y cómo hacer para que no involucraran a Cuba en un conflicto nuestro, que además Morales estaría deseoso de involucrar, sí, claro, a Cuba y golpearla. Entonces, bueno, a partir de ahí se definieron estrategias y fueron sucediendo cosas, ¿no? Primero fue muy interesante porque en San Pedro realmente el trabajo que se organizó y que finalmente se hizo fue en un contexto de compañeros y compañeras, ¿no? De gente absolutamente en lucha, gente que ha sido golpeada, gente a esa organización, inclusive de la comunidad, pertenece a alguien que está penalizado, y compañeros, ¿no? Entrañables. Y por otro lado, Fraile, que no tenía nada que ver con San Pedro y que se nos dio a la tarea de unir grupos de gente y organizaciones que no se miran a la cara. El tema es que era con todos o sin nadie, claro. O sea, no dábamos opción en eso. Por lo cual fue un trabajo de una semana anterior, difícil, pero se logró, y creo que fue importante porque en Fraile sobre todo no se hablaba de la reforma.
prácticamente. Solamente en una organización o dos tenían como esto de no a la reforma, pero no era lo mismo que en San Pedro. Entonces me parece que también dejamos un mensaje. Nuestra posición es clara, no estamos de acuerdo con la reforma. En Jujuy hay represión, en Jujuy hay metodologías que se están usando que son de la época de la dictadura, como por ejemplo, paralelismos, ¿no? Cortaron la luz en Tilcara hace poco para notificar contravenciones a la gente, haciendo un paralelismo de lo que fue el apagón de Ledesma, sí, claro, ¿no? O sea, cosas duras. Terrible, sí. Por lo cual nosotros y nosotras tenemos la posición de estar totalmente en contra de la reforma y del gobierno dictador que en este momento está en Jujuy. Bajo ese concepto trabajamos y bueno, y ahora nos queda una ardua tarea que es mínimo de un año, a donde vendrán casi 300 personas y donde también nos daremos a la tarea de seguir charlando, ¿no? Hablando y tomando conciencia nosotros, nosotras, y tratando de entregar un poquito de ideas a los que por ahí todavía no se dieron cuenta de lo que les está pasando a sus hermanos. Y Clau, contame, bueno, en medio, me imagino, ¿no? En medio de todo este panorama que contás, debe haber habido, momentos en los que se vio media difícil la llegada. Supongo que debe haber habido muchas cuestiones que atender así urgentes. Y cómo fue que pudieron sortear estos imprevistos y estas cuestiones que por ahí hicieron medio complicado en un momento la ida. Había diferentes posiciones, ¿no? Primero nos plantearon algunos compañeros por qué no de nuestros, o sea, compañeros nuestros pero de otra organización, por qué no suspendíamos. Pero bueno, para nosotros era una cobardía porque era el momento donde más apoyo necesitaba Jujuy. Entonces nos planteamos, bueno, un plan A y un plan B. Y que si veíamos que iban a golpear la brigada o estaba muy complejo, mucho más todo, entonces no se subían todos los compañeros y compañeras al micro. Pero que ir íbamos a ir. Y bueno, finalmente no tuvimos complicaciones, creo que fue porque sobre todo en Fraile se convocaron a todos y todas, entonces claro, a veces pensemos que si golpeaban, casi que se golpeaban en algunos lugares a sí mismos, porque sí, le metimos hasta ellos mismos la misión. En alguna de las organizaciones eran oficialistas, claro, y eso fue muy loco, porque a pesar de eso no tienen salud, no tienen educación, entonces nos metimos. Y creo que eso hablamos también con el Ministerio de Salud de ellos varias veces, nos pusimos a disposición si querían, pero por supuesto nuestro ejemplo no era, así que no nos dijeron que no, pero no nos contestaron nunca, pero bueno, eso también fue una estrategia como para que no hubiera denuncias ni nada de que vamos ilegalmente a un lugar, o sea, hicimos todo lo que había que hacer. Igual en el momento actual de Jujuy, aún con todo lo que había que hacer, podrían haber pasado cosas, pero bueno, no pasaron, por suerte. Por suerte. Clau, y contame con qué organizaciones y comunidades se articuló para llegar allá. Me nombrabas, bueno, que la brigada fue en San Pedro y en Fraile Pintado, y eso, ¿qué organizaciones y con qué comunidades se trabajó? Bueno, en San Pedro se trabajó con la Cuba MTR y con la FENAT, que es parte, digamos, de la comunidad guaraní, que no recuerdo el nombre ahora. Ñande Tararet. Ajá, que bueno, es una comunidad, a mí me pareció muy profundo llegar y entender la lucha que están viviendo y hasta cuándo, ¿no? 500 años de ninguneo, de invisibilización y otra vez
y a su vez es admirable que estén en la calle. Con ellos y ellas, y bueno, después vinieron desde otros sitios hacia la comunidad, creo que de Palpalá y demás, pero siempre como trabajando desde la FENAT, la comunidad guaraní y la QMTR. En el caso de Fraile estuvimos con la 25 de mayo, con la Confederación Agraria, con los comedores comunitarios de la zona, que algunos son municipales. Estuvimos con el MTL Rebelde. Ahí fue muy bonito porque celebramos el Día del Niño y la Niña. Y bueno, y después estuvimos en Chalicami, Las Bajadas, trabajando con el campesinado. Eso fue también interesante, sobre todo porque ahí no se habla de la reforma. Claro. Por eso te digo que creo que el cierre que hicimos fue interesante porque se dijeron cosas profundas y que lo que nos queda por el año trabajar es eso. O sea, así en Jujuy hoy hay un bloqueo informativo. La gente no tiene acceso a la información a menos que esté en la militancia o muy cercano a gente que esté en la calle, porque hay un bloqueo, hay una dictadura, o sea, sí. Es imposible entrarle. Y creo que bueno, nuestro aporte será también charlar con cada equipo, cada grupo que venga. Sí, un poco para dar cuenta de esto que contás, Clau. Bueno, nosotros como equipo de comunicación, de radio, apenas nos enteramos, bueno, lo que empezó a suceder en Jujuy a través de la marcha de las antorchas y toda la lucha de los docentes que desencadenó en la posterior lucha contra la reforma. Bueno, intentamos llegar a medios y bueno, decir cómo uno se informa. Muy difícil, muy difícil. Son contados con los dedos de la mano los medios que están mostrando lo que sucede, y el resto es se esconde la información. Bueno, hay varios medios hegemónicos que están trabajando para la reforma, para Morales, para toda su gente, lo cual, nada, divide, ¿no?, adentro. Y nosotros que hemos estado allá lo hemos visto, esto de que en muchas comunidades o incluso en pueblos no, como que no está mucho la información corriendo, y son, por ejemplo, CISAS, aprovecho y los nombro porque creo que es fundamental seguir a estos medios. CISAS Medios, que es el medio de las comunidades originarias, está Radio Pueblo también en Jujuy. Bueno, son algunos de las personitas y de los equipos que están difundiendo toda la lucha del pueblo jujeño. Así que sí, era un poco como para aportar a ese escenario que comentabas. Sí. Sí, eso se vio claramente. Bueno, a ver, Morales tiene la justicia, los medios de comunicación, todo el negociado del litio. O sea, que es en parte lo que, o gran parte, o el eje de la lucha de los pueblos, y a su vez es lo que él quiere, responde a las multinacionales que quieren extraer todo lo que tenemos. Nosotros habíamos estado hace 6 años con los compañeros de Euskadi en todo lo que es el camino de Susque, camino al límite con Chile, a las comunidades de ahí, porque queríamos ver qué proyecto podíamos armar, y fuimos con una compañera arquitecta, la arquitecta nuestra, que estaba colaborando con las escuelas rurales y que fue a buscar muestras de agua, porque ya en ese momento se hablaba del litio, ¿no?, y de lo que estaba pasando, y pudimos reunirnos en todos esos pueblos, eran 3 pueblos, y la gente nos decía que se iba a secar el agua porque el litio se sacaba y quedaba como una esponja, claro, todo lleno de agujeros la tierra, y que iban a secar el agua, ¿no?, que la tierra iba a quedar totalmente árida, mucho más de lo que es, ¿no? Y bueno, y ahora uno ve estos 6 años después y te das cuenta que vienen por todo, ¿no? Bueno, justo en esa región que nombrás hay un documental que ya lo hemos recomendado desde acá, pero nos parece importante ya que estamos hablando de Jujuy. En nombre del litio, es un documental interesantísimo que está, no me acuerdo del pueblo, pero es en esa región del camino de Susques.
en el que trabajan con una comunidad de allí y muestran un poco también toda la lucha y todo este mensaje, nada, la desesperación de un pueblo que se está quedando sin agua, y no es que se está quedando sin agua porque el sol está más fuerte, ¿no? O sea, hay claros intereses económicos que están destruyendo, entre otras cosas, la vida de las poblaciones, ¿no? Bueno, buenísimo, Clau, la verdad nos has dado un buen disparador para seguir este camino por las brigadas que sucedieron hace ya una semana y poco que hemos llegado. Ahora les vamos a estar compartiendo también a la audiencia algunos audios que hemos tomado de las organizaciones a las que se refería recién Claudia, y después, bueno, estaremos charlando con pacientes y estaremos charlando con parte del equipo de brigadistas que viajaron hacia Jujuy. Así que, bueno, Clau, te agradezco mucho por habernos compartido toda esta información. Bueno, gracias a todos y convocarlos porque ahora en este año de trabajo que va a haber por delante se van a necesitar muchos voluntarios y voluntarias para acompañar a los contingentes que vayan llegando de Jujuy. Perfecto, así que están todos y todas invitadas.